perplejos, ¿verdad? Claro, lo que Creo, pasa es que la sensación, esa sensación que va para un lado y va para otro, la sensación que exactamente. cuando uno escucha permanentemente en los medios de prensa hablar de menores infractores, hace que se piense que sean muchísimos más. Muchísimos más. Es que creo que la difusión, y yo sé que tú sos periodista y no es un palo para los periodistas, pero creo que la difusión masifica y magnifica el delito de los jóvenes. Sin embargo, que poco hablamos de aquellos que fueron rehabilitados, ¿no? Por trabajadores y por empresarios, y hay muchas empresas comprometidas, porque uno puede decir, bueno, los trabajadores sí se comprometen, las empresas también, y los Sin pibes duda. se rehabilitan y empiezan a tener otro tipo de vida. Acá decía Ruibal, uno de los representantes de SACEM, si ellos nunca tuvieron la oportunidad de ser buenos, Ujú. nunca tuvieron la oportunidad para ser buenos, si se las dan, la van a tener. Sí, sin duda. Yo creo que la sociedad no se está preguntando algunas cosas. Creo que estamos en un periodo de individualismo, de pensar en mí misma o en mí mismo, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que siento en este momento. Y esto como que hay varias cosas. Uno que es a raíz cultural, ¿sí? De una pobreza que tenemos que recordarla, que parte de las décadas de los 90, donde familias enteras fueron marginadas, ¿sí? De la sociedad, fueron llevadas a la extrema pobreza, y si los oyentes y las oyentes piensan en las edades de estos chicos, hoy, si sacan la cuenta y hacen la resta, se están dando cuenta y se van a dar cuenta que son productos de las políticas económicas. La gente también me puede decir, bueno, sí, está perfecto, pero a mí me robó un chico de 16 años. Ujú. Pero tenemos que pensar una cosa. Yo estaba escuchando el debate hoy en un canal de televisión, y esta chica encantadora, que ahora no recuerdo el nombre, que está, Goyeneche, Sí, Fabiana, Fabiana. Fabiana Goyeneche, decía que en el año 2000, de 400 menores que estaban encarcelados, habían 1000 fugas. ¿Cuántas fugas hoy la prensa está informando? ¿Cuántas fugas? Y eran 400. No hay En el fugas. 2000, y no hay No hay fugas. fugas. No hay fugas. No hay fugas y además también hay una cosa, dicen, bueno, 1 o 2 años no alcanzan para rehabilitar. Pero ahora las penas son un poco más grandes. Son grandes, no hay fugas, y además se está intentando rehabilitar a los jóvenes. Ah, vamos a decirle a Gonzalo Reboleo que pase nomás, que pase tranquilo, que se vaya acercando, que nosotros empezamos a Hola. conversar porque somos mujeres y tenemos esa costumbre, ¿no? Arrancamos. Muy bien. Muy bien, Sí, dice sí, muy Gonzalo. bien, Nosotros muy bien. arrancamos, simplemente. A mí me gustaría, y ahora que está Gonzalo también, ayer decía Francisco Astori, que está en la Comisión Nacional No a la Baja, y Francisco ha venido muchísimas veces a Hoy No es un Día, y él decía que había que valorar el trabajo de los blancos no a la baja, Sí, porque algunos, bueno, estaban como tomando que todo era igual. Y yo valoro el trabajo de todos, ¿no? El que se hayan unido ballistas, blancos, frente amplistas, independientes, independientes de verdad además, sin duda, ¿no? sin duda. Y estén trabajando en una causa común. Y estén trabajando con los principios, por ejemplo, Gonzalo, wilsonistas. Sí, efectivamente, y además nada más ni nada menos que Wilson Ferreira, nieto, está en el movimiento de Blancos No a la Baja. A mí me parece que es una actitud muy valiente, pero además creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en el Partido Nacional. Vos fíjate que es tan complicado toda la situación que tienen, sobre todo los blancos progresistas dentro del partido. Ayer repasaba hasta las propias listas del herrerismo y no tienen la foto de Larrañaga. Hay como una especie de necesidad de mostrar que el Partido Nacional se resume en el herrerismo, y creo que el tema de los blancos no a la baja es una demostración, una necesidad que tienen muchos blancos progresistas de expresarse y de decir: quedan blancos progresistas, quedan wilsonistas en este país. Y obviamente creo que esta actitud que tienen estos muchachos, que en su mayoría son jóvenes, por lo menos los que yo he visto, no estoy por dentro del movimiento, pero lo que veo en actividades que han llevado adelante y en declaraciones, son en su mayoría jóvenes. Y insisto, el propio nieto de Wilson Ferreira, el hijo de Juan Raúl, Ujú. está en el movimiento, y además con una actitud muy proactiva, y yo diría que muy militante. Esto de los blancos progresistas para mí es una seña, o es una demostración de que todavía quedan personas de sensibilidad progresista dentro del Partido Nacional, y que obviamente
cada vez con menos espacio, ¿no? Recibimos a Sebastián Valdomir. Sebastián, muy buenos días. Buenos días, Cris. Un saludo para ti, para Gonzalo, los demás compañeros del panel de hoy y para los oyentes, como siempre. Estábamos hablando, y en tu calidad de sociólogo viene bien, esto que se ha formado entre jóvenes de todos los partidos políticos en la Comisión Nacional de No a la Baja, ¿no? Y que trabajan juntos y que se unen y que son un ejemplo de convivencia, de valores, de solidaridad entre todos, que yo creo que es una experiencia que no va a quedar acá. Sí, es cierto, Cris. Justo de casualidad, ayer yo repasaba un poco un trabajo final de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Sociales con el cual me recibí, que era un estudio de los plebiscitos y los referéndums en la década de los 90, que fue justamente el trabajo final, y repasaba un poco el trabajo de las comisiones, de las comisiones pro referéndum o las comisiones de antiprivatizaciones en la década de los 90, y siempre se caracterizaron por tener una agrupación de diferentes sectores, de diferentes sensibilidades, como decía Gonzalo. Ahora, este caso tiene un antecedente bastante próximo en el tiempo, que fue el plebiscito del agua. No sé si ustedes recuerdan que en el 2004, cuando ganó por primera vez el Frente Amplio, la Comisión Nacional por el Agua y la Vida incluía también algunos sectores del Partido Nacional que trabajaron a la par de las organizaciones sociales, del sindicato de OCE, de FOSE, que fue el principal articulador allí. Y lo que vemos ahora es un poco la línea de lo que razonaba Gonzalo, ¿verdad? Hay jóvenes, hay sectores dentro del Partido Nacional que se han manifestado contrarios a la propuesta de la reforma constitucional. Sin ir más lejos, todo el componente que sigue a la Jorge Larrañaga, que es el candidato también a un grupo vicepresidente, herrerista que dirige Pocho Caramés, ¿no? Sí, también. Que vale la pena destacarlo porque... Que viene seguido también Pocho. Pero bueno, es esa falta de espacio relativo que tiene cada vez dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Para expresarse. Ayer hubo una actividad muy importante organizada en la casa del partido y aparentemente fue de mucha concurrencia, bastante exitosa. Hay que ver cómo decanta esto en el futuro, ¿no? La encuesta que se reveló ayer es que la baja tiene muy pocas posibilidades de concretarse, por suerte. Sí, se sigue trabajando, ¿no? Eso es lo bueno, que siguen trabajando todos a la par. Y esto de programas y pases y traslados, y que ya que estábamos hablando del Partido Nacional, claro, primero hubo un programa de la calle Pou, después otro que era una suma con Larrañaga, a lo cual le agrega Luis Alberto Heber que de llegar a un acuerdo para el balotaje con el Partido Colorado habría 4 o 5 ideas en las cuales asociarse y seguir para adelante. ¿Qué mezcla tiene? Sí, yo creo que es parte... Así, hacemos así, damos la vuelta. Sí. Con mucho gusto. Yo creo que es parte del escenario y además parte del cambalache electoral en el que ha incurrido, creo, la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, desde la reforma constitucional que promueve o que nos somete a esta segunda vuelta y a tener una mayoría absoluta y todo lo demás, han tenido esta necesidad, porque es objetivamente así. El Frente Amplio, luego de 2 gobiernos, sigue siendo la mayoría indiscutida partidaria en este país. Las encuestas más conservadoras dan más de un 10% por encima del segundo. Y bueno, y esta necesidad que tienen, que una vez más demuestra que el programa no es lo principal en estos sectores. El Partido Nacional y el Partido Colorado primero se ponen de acuerdo en los cargos y después ven si hay algún acuerdo, si hay algo que ajustarle a los programas. Si lo programático fuera lo que realmente los preocupaba, obviamente todo el mundo sabe que si tienen alguna chance de ganar, esa chance va a estar en segunda vuelta, ya tendrían que tener un programa de acuerdo, porque eso sería ineludible en caso de que ellos llegaran al gobierno. Como eso no es así, lo primero que discutieron fue cómo nos repartimos los ministerios, que eso ya está obviamente resuelto y acordado, como hicieron con la intendencia. Lo primero que hicieron fue ponerse de acuerdo en una candidatura, en un partido. No hay un programa, no hay un proyecto de Montevideo, no hay nada. Lo que hay ahí es una necesidad de ganar para repartir cargos. Y bueno, y esto de los programas, como no tienen ninguna importancia ni relevancia en sus preocupaciones, es lo que es. Primero hubo un cambalache del Partido Nacional que hicieron aquella demostración que le entregaron a Tabaré Vázquez en Minas, 14 páginas que no tenían absolutamente ningún contenido. Luego porque era el programa anterior, fue antes de que... Luego les dio un poco de vergüenza y dijeron, escribimos poco, vamos a escribir más.
y llenaron hojas diciendo, todo esto está bien, lo vamos a mejorar. Muchas hojas que dicen eso. Y todo esto está mal y lo vamos a cambiar. Y tampoco dice nada. Pero tiene muchas páginas. Entonces dijeron, bueno, todas estas páginas son más que 14, bárbaro. Ahora el contenido quedó de relieve o al desnudo en el programa de Gabriel Pereira en La Mira, cuando el candidato a la presidencia no hizo otra cosa que derrapar una y otra vez cada vez que se quería profundizar en estas nadas, en las, si está bien, vamos a mejorarlo, si está mal, vamos a cambiarlo. Y después, abajo de esto, ¿qué hay? En seguridad derrapó ostensiblemente, en salud derrapó ostensiblemente, en educación no supo qué decir, porque también tiene el problema de que se rodea de gente que obviamente lo desautoriza, dice cosas con las que él no comparte y después tiene que ser... Pero lo desautoriza Gonzalo, en definitiva fueron quienes escribieron, por ejemplo, el primer programa de la calle Pou, fueron los que crearon ese programa y se aferraron a él. Y bueno, y cuando salen a la calle defienden ese programa, me dan impresión. Sí, sin duda, pero bueno. Porque además venían acá a los debates con el primer programa cuando ya tenían... Bueno, la tarjeta magnética, va llegando Federico Graña. Una sonrisa enorme viene, sí, ¿no? Sí, bueno, es un día para sonrisas. Sí. No, una cosa que me parecía bien interesante de lo que decía el compañero Reboledo. Yo miré lo que se dice el programa del Partido Nacional y más que programa me suena a una agenda, que es una cosa bien diferente. Tienen una agenda de lo que decía él, ¿no? Vamos a mejorar cosas que el Frente Amplio está haciendo y que también nosotros somos conscientes que tenemos que profundizar en todas estas cosas que, por ejemplo, el tema de los adolescentes, de lo que hablábamos hoy, el tema de fortalecer el CIRPA, que es una de las instituciones que nosotros tenemos que mejorar sin lugar a dudas. No podemos decir que hemos hecho todo maravilloso, tampoco se puede cambiar un país en 10 años. Esto es como ir manejando un tren y de repente darle una vuelta, un giro inesperado y volcamos todos. Digo, las cosas tienen que hacerse muy lentamente. En relación a lo que hablaba también el compañero de lo que pasó con el candidato a presidente Lacalle, le digo Lacalle porque a mí me gusta y me parece bien interesante nombrar el primer apellido, porque el segundo apellido me da como esa sensación de una jerarquía más sobre el resto, y creo que una persona se llama con el primer apellido, salvo para diferenciarnos con un segundo apellido. Dice que va a hacer muchas cosas, más no dice cómo, ni con qué. Menciona de bajar impuestos, ¿sí? Pero no dice cómo va a recuperar, ¿tá? ¿Con qué va a hacer todas estas cosas que él pretende hacer? Yo que estaba hablando del tema del CIRPA. Hoy mencionaba que van a crear otra institución, pero no se sabe ni cómo, ni dónde, ni con quién. No, ni qué va a pasar hasta tanto, porque se crean 3 regímenes penitenciarios. Exactamente. Que va a pasar hasta tanto lo tengan. Exactamente. ¿Dónde van los chicos hasta tanto tengan ese otro? Bueno, plantea con psicólogos y más. Todos lo tenemos claro que los chicos, la rehabilitación hay que hacerla con educación, con trabajo, con personal que sea civil, experto en esos temas, y eso es en lo que estamos trabajando y en lo que vamos a seguir trabajando. Entonces me parece claro de que no tiene propuestas claras, está vacío de contenido, mucho jingle, y dejo ya paso para el resto de los compañeros. A mí me parece que no escuchamos los jingles, lo que dicen los jingles, y uno de ellos me llama mucho la atención, que dice: somos el futuro, somos la renovación y somos tradición. Si nosotros analizamos, y acá tenemos un sociólogo y analizamos, es totalmente contradictorio, porque la renovación no es igual a tradición. Tradición es mantenerlo de antes. Entonces, esas son una de las cosas que tenemos que cambiar. Tal vez renovación en el cambio de presidente. Es joven, sí, pero no tanto. Le voy a dar los buenos días a Federico Graña, que anda por acá, y ahora se la voy a complicar a Valdomir, así después te la pasa a vos bien complicada. A eso que dijo Rosa, agregarle que ahora a la calle Pou le dicen Mesías. Y explícame por qué. Sí, fue llamativo eso, Se quedó Federico. ¿Cómo fue eso? No lo tenía. Eso salió en el día lunes, ¿no? El día lunes. Además publicado por el diario El País, o sea, su diario, no miente. Sí, y también había habido, no sé si recuerdan la noche en que la calle Padre pasa a la segunda vuelta en las elecciones pasadas con Mujica.
él hace una locución con el Espíritu Santo y gracias a la providencia estamos aquí donde estamos. No, sé, pero eso ¿recuerdan? está bien, pero está bien que alguien piense que un candidato a la presidencia es un mesías. Está bravo de tragar eso. También ¿Desde qué lugar lo tomo? también está el hecho de que un fuerte componente del Partido Nacional está muy ligado a la jerarquía católica, a la jerarquía de la Iglesia. También tenemos un componente más novedoso que es proveniente de la Iglesia evangélica. ¿Y ahí no deberíamos respetar a Dios? Yo creo que hay que respetar la forma de sentir y practicar y de cada uno de los uruguayos en cuanto a su espiritualidad, religiosidad, etcétera. Pero cada vez que se mete este tema en política es complicado, ¿no? Hay antecedentes complicados. Yo creo que hay ejemplos bien importantes para analizar en Brasil de cómo el poderío de la Iglesia evangélica mueve millones y millones de dólares prometiendo cosas rápidas de solución a poblaciones vulnerables, a poblaciones excluidas, y ganan un conjunto de feligresía que así los denominan, una masa cautiva muy importante, que han sido una fuerte traba para profundizar en reformas de políticas sociales de asistencia, políticas educativas, políticas sanitarias, que son lo que se ha venido impulsando desde el 2002 hasta acá por el PT y los partidos aliados a Lula y Dilma, ¿verdad? Brasil no es lo mismo que Uruguay, pero aquí lo que vemos es un poco lo que decía Rosa, ¿verdad? Esa intención de promover y de mostrarse como algo que no se es. Con respecto al programa, en el jingle es cierto que a veces se vuelve evidente. En el programa lo más importante es lo que no dice, ¿no? La agenda, tal como el Partido Nacional ha decidido nominar a sus lineamientos, es una agenda. Lo más importante creo que no está dicho allí. Ya había pasado en los 90 que la eliminación de los consejos de salario no estaba en ningún programa, y grandes cosas como por ejemplo la privatización de las empresas públicas tampoco estaba en ningún programa. Entonces lo más importante no es lo que no está escrito, lo que se omite en ese documento y lo que salta a cada tanto por parte de sus referentes, ¿no? Los referentes en educación, los referentes en seguridad. Yo quedé ayer impresionado, y con esto termino y le paso a Federico, con lo que salió en el Diario de la República acerca de que uno de los principales asesores del grupo de seguridad de la calle Pou es un abogado, un catedrático en Facultad de Derecho, pero que también ha hecho mucho en la defensa de uno de los principales narcotraficantes en el país. Betito en este caso. Sí, después también hay otros perfiles dentro de ese grupo de seguridad que asesora el candidato Blanco. Eso me parece que es preocupante, ¿no? Porque habría que decirlo un poco más. Menos mal que la República lo sacó y ahora se va a poder hablar y se va a poder analizar de eso, a ver cuánto influye y cuánto incide en los lineamientos de seguridad, que es un tema bien importante, del candidato Blanco. Claramente eso no va a estar dicho y explicitado en un programa. Y habría que preguntarle a la calle a ver cuáles son específicamente sus políticas para combatir el narcotráfico. Ayer dijo que él va a derogar una parte de la ley de regulación del mercado de cannabis, manteniendo solo el autocultivo. Bueno, esa ley, ¿a quién está afectando? Afecta a los narcos, sobre todo, ¿no? Afecta y regula. Él prefirió mantenerlo dentro del esquema de seguridad cuando esta ley está inspirada en el esquema de salud, con un enfoque de reducción de riesgos y daños, y con esto se va a poder saber bien quién tiene un consumo problemático de marihuana en nuestro país, que es una sustancia muy extendida entre los jóvenes, pero vamos a saber quién tiene un consumo problemático y quién no, ¿no? Principalmente eso es el componente que incluye esta ley. Bueno, dice que la va a derogar, y ahora con esto yo quisiera saber cuáles son las políticas para el combate al narcotráfico, ¿no? El lavado de activos, el tráfico de cuello blanco, ¿verdad? Federico Graña, te informamos en un momento de todo lo malo. Sí. Llegaste con una sonrisa tremenda, te la bajamos. Cambió sorpresa por sorpresa. Sí, no sabía y acabo de quedar un poco choqueado. No, creo que ver esa imagen y si a uno le suma a uno de los componentes que planteaba Sebastián recién, lo único que genera son alertas, ¿no? Muchas alertas. Porque creo que de su discurso se desprenden muchísimas cosas. Se desprende, por un lado,
esa especie de herencia medieval de que hay algunos que nacieron para dirigir el país y que solo esos algunos pueden dirigir el país. Esa cosa de nobleza arcaica, bueno, que a la hermana la quiso casar la casaron con un príncipe y fracasó, es parte de ese modelo de nobleza arcaica que lo tienen metido en la sangre por un lado. Si a eso le agregamos los componentes de la jerarquía de la Iglesia Católica clásica, pero yo estoy más preocupado sobre todo con lo de Agreste y con todos los evangelistas que andan en la vuelta, porque su agenda es una agenda violenta. Que se incluyen además en la política. No, que se incluyen a ver, Daguste creo que eso, Daguste, yo le cambio el nombre siempre. Se ve que lo quiero negar que existe. Pero ese hombre ya es diputado, ¿no? Porque Amarilla. Amarilla es de Rivera, pero este es peor, también, pero este es peor, este es el yerno del Pastor Márquez. Que va de candidato a diputado a las Sí, listas de Verónica Alonso. Claro, y es el primer suplente de Alonso. Y salvo que tengan otro acuerdo para violentar la ley de cuotas, que pueden tenerlo también, como ya lo dijo el propio candidato a presidente en el reportaje de La Diaria, diciendo que en realidad el espíritu de la ley de cuotas es que estén en la lista, pero no en los cargos. Ajá. Salvo que tengan ese acuerdo, de que es que Verónica Alonso no asuma el Senado, el primer suplente es este hombre, que en su agenda de diputado lo que quiere es presentar, por ejemplo, una serie de leyes que vuelvan a proteger a la familia que fue violentada por el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es esa agenda de leyes que quiere proponer? Bueno, derogar, lo dice claramente, derogar el tema de la ley de salud sexual y reproductiva y la IVE, y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, derogar el tema de matrimonio igualitario, derogar parte del instituto de adopción. Entonces, cuando hablo de instituto de adopción no hablo solo de las parejas, del derecho de las parejas LGBT. Hay que recordar que en este país, antes de que se reformara el instituto de adopción, estábamos casi al borde de tráfico de niños y mucho tenían que ver las representantes de las iglesias. Y bueno, ahí Entonces, fue la oposición más grande, ¿no? En defensa de esas organizaciones. Sí, era la defensa de estas organizaciones que lo que hacían era casi tráfico de niños. Buscaban, desde el punto de vista de su moral, a dónde tenían que estar estos niños. Y bueno, realmente es preocupante, ¿no? Es volver al pasado de forma acelerada, además, porque lo que costó construir en esta década, que son victorias no solo del Frente Amplio en sí, sino de toda la sociedad, de organizaciones sociales que llevaron adelante una cantidad de iniciativas, que el Frente Amplio tuvo la valentía y fue claro en darse cuenta de que tenía que tomarlas, ¿no? Porque a veces estaban también fuera del programa, algunas de ellas, ¿no? Y se tuvo esa valentía y esa claridad de poder sumarse a todas estas demandas y propuestas, porque ya no eran solo demandas reivindicativas, sino propuestas concretas. Ya era, podemos decir, un movimiento social, de organizaciones sociales mucho más avanzadas en la capacidad de propuestas, en sumarse a transformar. Bueno, el Frente Amplio logra hacer eso, y que vengan 4 o 5 trasnochados, escondidos en un discurso de renovación, sin decir lo que realmente piensan, es realmente muy triste. Que el Uruguay esté en esta situación de que esa posibilidad, yo creo que es una posibilidad que no se va a dar, pero que es una posibilidad que uno la puede llegar a discutir y no reírse, nos tendríamos que estar riendo de esta situación. Y la sociedad uruguaya tendría que estar riendo de planteos de este estilo. Que se levante de vuelta el tema de sacar los monopolios a las empresas públicas, como se levantó ayer en La Diaria, ¿no? Otra vez estamos discutiendo este tema. Se discutió en el 92, se discutió en el 2003 con el caso ANCAP, y volvemos a discutirlo de vuelta. Y después es como muy cómico, ¿no? Porque ahí también los pinta como son. Lo único que les importa es el mercado, ¿no? Cosas que están vinculadas al mercado, a los intereses de grandes capitales, enseguida se olvidan de que existieron referéndums, se olvidan de que existieron todo. Cuando hablamos del tema de derechos humanos, son los primeros en levantarle el dedo a la izquierda cuando lo único que pide es verdad y justicia. Ellos son los primeros en levantar el dedo y hacer recordar que existieron debates sobre este tema y que existieron posturas de la población sobre este tema. Pero no, cuando tienen que ver con plata y no con el dolor de la gente y con gente, enseguida se olvidan que están estas cosas. Y creo que eso hay que recordarlo. Y los pinta de lleno como son. Los pinta en actitud. Creo que eso es lo más preocupante. Ahora, qué difícil es cuando vos le decís a la población que va a perder derechos sobre los que avanzó y ganó. Parece que no es tan fácil. Uno se reía a veces con esa cosa de cuando Graciela Bianchi dice que bueno, que la Ceibal no, que
Sacale a los niños la Ceibal. No, yo creo que no. Intenta, sacale a la gente sus derechos. Es ponerte el pueblo en contra. No, pero es algo que hicieron toda su vida. La respuesta es fácil, es reprimir. ¿No? Digo, yo lo planteo acá porque la respuesta ha sido siempre. Pensemos en el 58, pensemos en los 60 y los 70, También el y pueblo se pensemos entre levanta. el 90 y el 94. Recordar lo que fue la represión, el Sindicato de la Construcción en el año 92, 93, yo no me acuerdo de memoria, que implicó hasta el despido de un informativista como Arellano, que se animó a pasar el video y lo echaron del Canal 4 y vino esta cosa de Vilar, porque para mí es una cosa, esta cosa de Vilar, a hacer esta campaña de miedo que viene haciéndola hace no sé cuánto. Bueno, es eso, es reprimir, porque yo estoy clara, yo pienso lo mismo que vos. Cuando la gente salga y cuando le vayan a sacar las 8 horas a un trabajador rural, hay trabajadores rurales que se van a quejar, otros serán sometidos o bajarán la cabeza. Pero hay muchos que ya ganaron dignidad. ¿Sabés qué me contaba un taxista cuando vine para acá? Y está bueno escucharlo. Él me decía, el Frente Amplio en el interior está bien. Uh-huh. Y es raro que te digan eso, ¿no? Porque te van a decir, en Montevideo está mejor. Y él me decía que hace poco habían llevado a un trabajador rural. Uh-huh. El trabajador le decía, yo voy a votar al Frente Amplio, porque yo antes no tenía nada. Yo ahora estoy enfermo. Antes no tenía seguro, no tenía cobertura. Mis hijos no tenían nada. Me pasaba algo, yo perdía el laburo y quedaba tirado. Ahora tengo todo. Y esas son las cosas que no las escuchamos comúnmente, no las repetimos, pero que la gente las siente. Entonces, bueno, es tu derecho. Hoy es tu derecho. Uh-huh. De eso estoy seguro. Hay una cantidad de gente que va a defender estos derechos a capa y espada. El problema es cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es si vos te estás convencido de que atacaste a la familia, estás convencido de que te estás metiendo en la capacidad de porque parece que los únicos que tienen capacidad son los empresarios. Pero vos ¿no? podés pensar que atacaste a la familia. Bueno, es lo que piensan. Pero si seguimos viviendo igual. Ah, bueno, pero más libres, más felices, seguimos viviendo igual. A mí no me lo tiene que explicar, pero yo lo que estoy planteando arriba de mesa es pero el digamos 30 veces Sí, hay que decirlo. Yo soy psicóloga social, creo que acá es fantástico que tenemos un sociólogo para que haga un estudio después de esto que estamos hablando con el tema de la familia. El mundo ha avanzado y el concepto de familia nuclear que se habla está basado, y con todo respeto a los oyentes y a las oyentes, desde un punto de vista religioso. No todos y todas las personas de este país pertenecemos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangelista. Más allá de nuestras creencias, este país, por suerte, es un país que tiene todas las creencias y se respetan. Ahora, a mí me parece falta de respeto que a mí me impongan en función de que mi moral está regida por los conceptos o los valores de una religión determinada. Entonces, este país tiene que una vez por todas pensar cada uno de nosotros y de nosotras que las religiones y la moral no se mide para todas las personas de la misma manera. Eso para empezar. El concepto de familia ha avanzado a lo largo de la historia de la humanidad. Porque si vamos al comienzo, y no voy a entrar en este concepto para dejarle al sociólogo que me parece que el concepto de lo que era familia, a lo que después pasó a ser la familia nuclear, a lo que la familia es hoy, hay una continua evolución. Y creo que, por suerte, las nuevas generaciones, adolescentes, chicos de 10 y chicas de 11, 12 años, hoy reconocen una pareja del mismo sexo, basada en el amor, con el mismo derecho de tener hijos e hijas a cargo. Es más, ¿qué seguridad nosotros nos da una familia nuclear donde muchas veces vemos tremendamente en los informativos los abusos y las violaciones que esas niñas y niños, hijos del propio matrimonio, tienen? Partir del concepto de que un niño o una niña, cosa que escuché en el Parlamento el día que se votó la ley de matrimonio igualitario, que si una pareja del mismo sexo cría un niño o una niña van a ser homosexuales. Me parece que estamos partiendo, exactamente, una cosa así. A mí me parece lamentable, pero yo quiero hacer una crítica y me gustaría que si llego al Parlamento, y que espero que sea así, que tenemos que analizar algunas cosas. Nosotros los uruguayos no podemos seguir plebiscitando los derechos humanos. Estamos cometiendo un enorme error cuando nosotros plebiscitamos. Los derechos humanos no se plebiscitan. Derechos adquiridos no pueden volver atrás. Esto es una ley y un compromiso que ha asumido Uruguay cuando firma y ratifica convenciones, declaraciones, pactos y protocolos.
Uruguay ha ratificado y ha firmado la Convención del Niño y el Adolescente. Disculpen que vuelvo con el tema de la baja, pero en este caso vamos a plebiscitar un compromiso a nivel internacional, ¿sí?, donde algunos juristas, inclusive de todos los pelos políticos, consideran que la Constitución está por sobre el derecho internacional. No es así. A partir del momento que un país firme y ratifica una convención, se está comprometiendo a nivel internacional a cumplir en su derecho interno con las mismas. Habiendo firmado la Convención del Niño y del Adolescente, no podemos volver atrás y ahora tirarlo abajo. Voy a decir una cosa que es así, bien burda, bien folclórica. Supongamos que mañana se nos ocurre plebiscitar la esclavitud. Sí, claro. Y en este país se hace un referéndum y gana. Yo me mudo de país, ¿eh? No, por supuesto. No, Pero no es te una van a realidad. dejar, porque Es un pasa- ejemplo Me mudo de burdo. vergüenza. No, pero es un Mucha. ejemplo burdo. Es un ejemplo burdo. Pero es Pero más o menos lo que es somos real. todos. Es real. A mí me parece que quisiera, después dejo a Gonzalo porque tengo Igual algunas cosas yo más para creo en la comentar. inteligencia de los pueblos, ¿no? Sí, creo. pensemos. Sí, yo, es solamente un bocadillo y pasaremos a otro tema. A mí me preocupa mucho, obviamente, los contenidos, pero me preocupa mucho que tengamos que hacer este ejercicio para descubrirlos. A mí lo que más me jode de todo esto es que se esconda todo esto atrás de eslóganes que trasuntan modernidad, que trasuntan avance, que trasuntan una sintonía con las nuevas generaciones, que en realidad no tienen nada de renovador ni nada de nuevo. No. Es la restauración y es el retroceso. Entonces, a mí lo que me gustaría es desenmascarar y que dijeran, porque debe de haber, y yo no lo dudo, un sector de la población que comulga con estas ideas. ¿Cuál es el problema de decirlo? ¿Por qué disfrazarlo? Porque Federico, Rosa, estamos acá tratando de encontrarle cuáles son los reales contenidos. Tenemos que escarbar en la agenda programática para darnos cuenta de hacia dónde es que nos estamos dirigiendo. Tenemos que descubrir una perla de Graciela Bianchi, confesando que los niños de primaria pública son idiotas informáticos, a diferencia de los niños de colegios que hace mucho tiempo que ya tienen sus computadoras, ¿no? Obvio. O sea, los idiotas informáticos son los pobres porque tienen acceso ahora y como son pobres no tienen el poder de discernir y de saber elegir y a dónde acceder con sus máquinas. En cambio, los hijos otros niños sí lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este ejercicio? ¿Por qué realmente no dicen qué es lo que piden o qué es lo que están proponiendo? Porque somos hoy, somos ahora, vamos a gobernar muy bien. Estas son cuestiones que me parecen perogrullescas. ¿Qué gobernante o qué aspiración a la presidencia va a decir quiero gobernar peor, quiero gobernar mal? Lo que está bien lo voy a sacar y lo que está mal lo voy a dejar. Nadie va, son obviedades. Digan algo realmente que no nos hagan hacer este ejercicio y salir a decir nosotros los contenidos de lo que tienen que decir. Porque obviamente se expuso a 2 programas, no va a aparecer en ningún programa más. No va a aparecer en ningún programa más. Pero se expuso a 2 programas y quedó pegado. Lo de la ley de 8 horas, si hay vergüenza más grande a la que pudo someterse a un ser humano, es esta. Primero dice que no la votó. Después dice que la votó. Después nos enteramos de que no estaba siquiera en sala. Se votó una cosa que tiene que ver con la vida de una cantidad importante de gentes, con un derecho humano que es absolutamente inalienable, que es la jornada laboral, y el tipo ni siquiera sabía si estaba en sala. O sea, creía que no la había votado porque obviamente filosóficamente está en contra. Después dijo que la había votado y salió sobrando como diciendo esto fue la barra que salió a mentir. Pero después nos enteramos, porque vimos las actas, que lo votó un absoluto desconocido, que ya me olvidé el nombre, pero es algo así como Tonelli, o no sé cómo. Sí, el suplente. Que tampoco le informó que se había votado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque digo, ¿dónde está la responsabilidad? Porque no estaban votando el nombre de una escuela, estaban votando la jornada laboral de los peones. Digo, entonces, a mí, la verdad, me llama poderosamente la atención. Gonzalo, bien cortito, te voy a comentar una cosa. Yo ingreso varias veces porque soy suplente en el Parlamento y te comento que la ausencia en Cámara de muchos diputados y diputadas del Partido Colorado y del Partido Nacional
son notorias. E históricas. Sí, yo creo que además otra de las Sí. cosas que deberíamos Cronista modificar en el parlamentaria. Parlamento, no es que tú entras, estás un ratito y te vas y tenés la asistencia. Yo creo que también vamos a tener que modificar dentro del registro las asistencias de los legisladores dentro de la Cámara. La permanencia y la votación. Permanencia. En Yo cada ley. te comento que con el tema de Guantánamo, Y a comisión. sí, en además. comisión, además. También. Yo estaba en la Comisión de Asuntos Internacionales y cayó este chico que fue el que cita al Ministerio Relaciones de Relaciones Exteriores. Gracias. ¿Juan Manuel Garino? No, ese día, sí. Garino no, fue la calle quien lo cita. Ah, el ¿Sí? día sí. Sí. Bien, yo les cuento. La primera película. Este legislador, Lacalle, hoy candidato a ser presidente de la República, habló sus 30 minutos, expuso todas las preguntas al ministro y al momento de que el ministro comienza a responder, él se retira porque afuera estaban los canales de televisión y arrancaba al aire y no escuchó las explicaciones. Y yo invito a la ciudadanía que ingrese a la página del del Parlamento y busque, ¿sí? Y va a notar, en mi caso yo dejé asentado en actas, de que el diputado no estaba en la comisión. Y dio por insuficiente las respuestas del ministro cuando no las escuchó. Ahora, eso es común y normal en todas las comisiones con toda la oposición.